Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Y ahora qué? Hoy estaremos hablando un poco de la carrera de música y aprendiendo varios mitos, verdades y de qué manera podemos nosotros saber si esto es lo que deseamos para nuestro futuro. Hoy tenemos como invitado especial al maestro Jesús Antonio Sierra, más conocido como Chucho Sierra. Gracias Juan y gracias Angeli. Es una maravilla, un placer estar en este primer capítulo de ¿Ahora qué? Ahora que hoy estamos hablando de este programa, vamos a hablar sobre el programa de música que ofrece la Corporación Universitaria Adventista, que es licenciatura en música. Pues cuando hablas de los mitos, del por qué estudiar música, yo me remitiría simplemente a un hecho basado en la ciencia. Resulta de que la ciencia en los últimos años ha sido muy insistente y ha investigado y tiene suficientes argumentos, mostrando que definitivamente el estudio ya consciente, técnico y metódico de la música, no de un instrumento, sino de la música, con todo lo que ello implica en todas sus áreas, es realmente muy beneficioso. Y es beneficioso para la persona que lo hace y para las personas que lo rodean. Es decir, que la música abre una cantidad de rutas en el cerebro y conecta nuestro cerebro de una manera bastante especial. La música implica disciplina, y Juan Diego sí que lo sabe porque es trompetista. La música implica tener mucha pasión por lo que se hace, definitivamente. La música implica trabajo en equipo. Sí. Juan Diego sí que lo sabe tocando en las bandas. De hecho que el músico empieza a tener muchas ventajas sobre muchas otras disciplinas o personas de otras disciplinas, porque el músico también tiene que saber de matemática, lo que es la parte de la espiritualidad, de conectarse con el instrumento, pero sobre todo en licenciatura, el hecho de poder volverse un maestro y un referente para otros y guiar a otras personas, ¿cierto? Entonces, están todos esos beneficios ahí. Mitos hay muchos. Sí. Acá le vamos a ir leyendo unos y ya ustedes dicen qué opinan. Sí. Pero de primero tenemos, la música es una carrera sin futuro. Lo que pasa es que, a ver, si dicen que la música es una carrera sin futuro, yo diría, la música es el futuro, porque es que la música es muy exigente. Hay personas que de pronto tienen la idea de que es que la música es fácil, que no hay que estudiarla, que eso simplemente, no. Cuando ya nos referimos a la música como profesión, y más en la licenciatura que ofrece la universidad, muchas áreas, los componentes pedagógicos, los componentes, o sea, del área disciplinar, cuando ya tú te enfrentas a estudiar piano por 10 semestres, a estudiar psicología del aprendizaje, las estructuras, las formas de la música, la historia de la música, el trabajo en equipo haciendo ensambles de cámara, en el coro, en la banda. Es una carrera que la verdad es divertida, es amena, pero pues también tiene su grado de dificultad. Mucha gente, Angeli, piensa que es que la ingeniería o la medicina son las carreras que son difíciles, las que tendría que estudiar la gente. Entonces sí hay como esos mitos o ese estigma. Sí. Acá hay otro que dice, estudiar música en la universidad es una pérdida de tiempo y dinero. Va relacionado con lo que hablamos, o sea, cuando no hay esa valoración social, nuestra sociedad realmente tiene que seguir creciendo en ese sentido de la apreciación del arte. Las bellas artes realmente no solo son bellas porque en su estética lo muestran, sino porque cultivan al ser humano de una manera más holística. Sí. Es que lo bonito cuando uno ya se acerca a un músico que tiene una formación profesional, técnica en conservatorio, ya tú te empiezas a dar cuenta que es que no es el músico simplemente que toca un instrumento, ¿no? Es un músico que sabe de tecnología mucho, inclusive es una de las carreras que más se acerca a la tecnología. Los softwares musicales son bastante avanzados, es decir, hay una riqueza dentro del aprendizaje que a veces yo pienso que otras carreras no ofrecen, la música sí. Sí.
ahora dejemos un poco el negativismo a un lado y empecemos a hablar ya de la carrera como tal. ¿Cuántos semestres son? Pues, ¿cuál es el grado de dificultad como usted le daría del 1 al 10 a la carrera? ¿Cómo le fue a usted estudiando la carrera cuando la estudió? Ahí mencionas un aspecto muy importante, Juan Diego. Esta carrera se hace muy fácil siempre y cuando se tenga una formación previa. Es decir, yo recomiendo mucho que el estudiante que tome la decisión de estudiar esta carrera realmente esté consciente de si antes en su niñez ha tenido alguna iniciación en la música, formación en la música, si ya toca un instrumento con cierto nivel. Y eso hace que la carrera sea muy fácil. Lo contrario es difícil y a veces es un digamos, requisito que hay que cumplir. Hay que tener ciertos conocimientos. No es que yo salí de 11 y me acordé que voy a estudiar música. Creo que esa no sería la forma correcta de abordar esta profesión, porque entonces se padece mucho y se le vuelve difícil, se vuelve muy difícil si no hay digamos una iniciación antes. Entonces yo recomiendo que desde noveno, desde octavo, ya se vayan acercando mucho a lo que es la música y ya todo. Por ejemplo, Juan Diego, que ya es trompetista, que ha tocado en ensamble, una carrera de música sería muy divertida y aportaría mucho. Y también he escuchado otra cosa que, pues yo sigo a varios músicos por YouTube y hay unos que dicen que no, que es mejor tomar la carrera en un conservatorio o porque allá te tienen practicando horas y es muy estricto, pero al fin y al cabo te vuelven un gran músico. O también he escuchado que hay otras universidades que no se enfocan en volverlo a uno a un músico, sino más como un profesor. Por ejemplo, esta universidad, ¿cuál de esos dos es? Bueno, es muy importante esa pregunta, Juan. Resulta que esta carrera es licenciatura en educación musical, o sea que el enfoque es para que el perfil del profesional es un maestro en música, que a la vez tiene un énfasis, porque durante la carrera, en 10 semestres tú ves un instrumento. Sí. Si tu instrumento principal es la trompeta, vas a estudiar 10 semestres de trompeta, tienes ese énfasis, pero tu perfil como profesional, como egresado, es maestro en música, o sea, es docente en música, eso es muy importante. Entonces, no es ese conservatorio donde usted se dedica a estudiar 10 horas diarias solamente el instrumento, no, es una formación muy integral. Ya. Y queremos, además de hablar sobre la carrera, también hablarnos de su vida. ¿Cómo fue su vida mientras estudiaba? Bueno, yo soy egresado de esta casa de estudios. Tuve precisamente, digamos, el privilegio de que cuando entré a estudiar ya era músico ejecutante de saxofón, flauta y clarinete, y entonces para mí fue fácil y divertido. Músicos ejecutantes que ya los sabía tocar. Sí, ya era, y ya inclusive profesional en el sentido de que ya vivía de tocar conciertos, porque desde niño, yo inicié la música desde niño, a los 7 años, con la guitarra, luego con las flautas, después el clarinete y el saxofón un poco más tarde, como a los 14 años. Entonces fue una formación que me permitió fluir muy rápido en la música, la verdad. Entonces, hasta ahora he grabado más de 20 discos, 20 álbumes que están en todas las plataformas digitales. El año pasado tuve uno que fue prenominado a los premios Grammy Latino, que se llama Cumbia Sad, sobre el Caribe colombiano. Sí, yo lo estoy escuchando. Exacto, he grabado 3 álbumes de himnos para la iglesia adventista. Uno se llama Mi Tributo, el otro se llama Adoración. Y el más reciente, que lo estoy trabajando y lo voy a poner en todas las plataformas, se llama Vientos de Gratitud. Lo mío ha estado enfocado como docente, pero sobre todo mi perfil ha sido más de ejecutante de concierto y profesor de esa área de vientos de madera. Sí. Hablemos más sobre la carrera, carga horaria, cosas así, ¿no? Muy importante. La malla curricular que está planteada en el programa es para 10 semestres, ¿cierto? Y el horario está distribuido en los 5 días de la semana. En el primer semestre está un poquito más enfocado, más comprimido, pero normalmente hay que tener los 5 días, o sea, diurno, la jornada empieza a las 7 de la mañana y depende ya de los horarios. Obviamente hay ciertos, como se dice, huecos, depende de la programación que haya. Son siempre los 5 días, hay que asistir a su ensamble de coro, al ensamble de instrumento,
se trabaja mucho en grupo, en equipo, y hay formación también en el área de una línea de formación que es vocacional, ¿cierto? Sí. De materias que tienen que ver con la parte ya de los preceptos de la iglesia, y la línea de formación, digamos, teórica de la música, la línea de formación práctica. Es bastante divertida la carrera. Ahora queremos saber cuántos años lleva usted enseñando. Bueno, enseñando después de que terminé acá oficialmente ya con el título desde el 99, ¿cierto? Pero digamos que tenía esa pasión y ese bichito de enseñar, de mostrarles a otro en el colegio. Yo me acuerdo que cuando estaba como de la edad de ustedes en el colegio, yo me reunía mucho con, siempre tiene un grupito de amigos, y hacíamos flautas y tocábamos música andina y todo eso, y como yo tocaba la guitarra, cuando alfabeticé en 11, mi alfabetización fue con un grupo de la tercera edad enseñando guitarra y todo eso. O sea, me ha gustado un poco tener eso en mi vida, enseñar, compartir el conocimiento. ¿Qué tal si pasamos con las preguntas que tú tenías ahí, no? Tú tenías unas preguntas. ¿Por qué la carrera de música puede ser una buena opción para estudiarla? Miren, es una buena opción por los argumentos que dimos al comienzo. Científicamente está comprobado que es muy beneficioso relacionarse directamente con la música, el estudio técnico de un instrumento, de solfeo, toda esa parte, ese lenguaje, abre mucho y conecta el cerebro de manera muy especial. De ahí yo tenía una pregunta, que yo cuando voy por ahí caminando en el colegio he escuchado a unos muchachos decir que no, que quieren una carrera donde ellos puedan hacer lo que quieran, que sea mucha creatividad como arte, ¿cierto? Pero hay otros que dicen que es una carrera, que quieren una carrera práctica, de teoría. Entonces, ¿esta carrera qué incluye más, práctica o teoría? Pues porque sé que tiene que ver mucho con las dos. Eso sí, tiene las dos, o sea, las líneas de formación van en esos dos sentidos. Muchas materias son prácticas y teóricas. Como en licenciatura, les decía yo que tiene esa línea de formación, un grupo de materias importantes en el área de pedagogía, psicología, ¿cierto? Y tienen ya muchas en la parte de teórica de la música y en la práctica ya de los instrumentos. Es una carrera, pues yo diría que muy divertida, muy completa. No voy a decir difícil, pero sí requiere lo que yo mencioné al comienzo, una preparación. Es muy importante eso, Juan Diego y Andrea. O sea, una preparación. Que el aspirante que está todavía en 10º, 11, que quiere la música, que se vaya preparando para que le sea muy fácil. O sea que también tiene que ver mucho con la creatividad y muchísimo hacer volar la mente. Claro, Juan Diego, porque es que una vez ya tú estés en la carrera, puedes coger muchas autopistas. Por ejemplo, si te gusta más la composición, pues hay una de ahí, la dirección de coro, dirección de orquesta, de banda. Se puede uno ir como inclinando un poquito. En ese sentido hay muchas vías que tomar. Por ejemplo, como les dije, en todo lo que yo estudié, a mí me gusta el piano, y estudié piano, pero no era el mejor. Entonces, un instrumento que para mí, pues yo lo estudié y lo toco discretamente bien, como para lo que necesito, pero no es mi instrumento. Entonces no fue mi línea. En cambio, cuando me hablan de clarinete, de flauta, de saxo, pues esa es mi área, y ahí yo soy, digamos, entregado 100%. Entonces es muy rica en ese sentido. Sí. ¿La siguiente? ¿Cómo puede ayudar positivamente la música en la vida de los jóvenes? Por favor. Ahí Ángel está tocando un tema súper importante. Como les decía, se ha descubierto que la música, o sea, es un coayudante en la formación integral de una persona. Inclusive, si hablamos de la música desde los tiempos de la creación y cómo ha estado presente la música en la historia de la humanidad, la música tiene mucho poder. Entonces, entenderla desde su esencia, poderla hacer de la manera más beneficiosa para uno y para los demás. Es que estamos hablando de una herramienta que se puede transformar en arma de defensa y en arma de ataque.
Entonces ahí nos referimos a esas expresiones musicales que hay hoy en día comerciales, Juan Diego y Ángel, que son difíciles de entender por sus letras, su carencia, digamos, de creatividad, y es lo que comercialmente más se hace. Entonces cuando ya uno se mete en este mundo, en este universo, la comprende un poquito más, entiende que es una herramienta poderosa, pues trata de con ella construir, o sea que es una herramienta para construir. La música es. Y profe, ¿y qué tal si para ir terminando nos da una mini clase así bien chiquita, pero como poderosa, donde nos explique algo que a usted le parezca que es muy necesario en esa carrera? No sé, cómo se forma una melodía, qué son los acordes, una clase así chiquitica. Bueno, me pones en apuros porque es muy extenso. Tendríamos que definir al menos un área. Pero vamos a mirar. Para entender la música y para aproximarnos de manera más correcta y más fluida dentro de la música, es muy importante comprender los diferentes periodos que la humanidad ha ido determinando. Que si bien es cierto, en el pasado eran más largos, periodos de 200 años. Por ejemplo, hablemos del Renacimiento, un periodo que fue muy largo, el Renacimiento, pero antes del Renacimiento, un periodo todavía mucho más largo, ¿cierto? Donde pasaban los eventos con al menos el registro que hay de ellos, es más espaciado. Pero ya cuando entramos en el periodo barroco, ¿cierto? Que ahí reconocemos a músicos muy importantes, como Sebastian Bach, George Friedrich Händel, Philipp Telemann, Vivaldi. Cuando ya miramos esa explosión de conocimiento y donde ahí se empezó a definir, hay una cosa muy importante que hizo Bach en el periodo barroco, que fue el clave bien temperado. Entonces ahí se empezaron a definir las tonalidades. Imagínense ustedes que de ahí para atrás no se tiene tanto registro de que existiera el do mayor, do menor, las tonalidades, hablando de armonía. Entonces la música era muy distinta, la escritura era más con neumas, no había la división de compases. Por allá del año 1000 para acá, Guido D'Arezzo empezó a definir las notas, pero en el barroco como tal está como ese, por eso es un periodo tan importante a nivel de la historia de la música. Entonces en el barroco se da eso, pero también se da el desarrollo de los instrumentos. Imagínense que antes del barroco los instrumentos eran mucho más rudimentarios, no existía el piano. El piano lo inventó Bartolomeo Cristofori por allá en 1712 en italiano, pero a Bach le tocó conocer el piano al final de su vida, ya viejito. Por razón todas las canciones que uno escucha en internet son como... de órgano, de clavicordio o clavecín, que era es un instrumento de teclas, pero su sistema no tiene sistema de martillos como el piano, sino que son como unas uñitas que jalan la cuerda. Entonces suena mucho más suave, muy lindo, el sonido es espectacular, y los majestuosos órganos de las capillas, el órgano tubular. Entonces, imagínense ustedes, el barroco empezó a definir más lo que era un clarinete como tal, en el área mía. Imagínense que el saxofón no existía. El saxofón es el instrumento de viento más nuevo que hay, es 1842. El belga Adolfo Sax lo descubrió. El barroco era una época mágica, donde el oboe era un príncipe, era un instrumento muy importante, el violín por supuesto, o la familia de las cuerdas ya estaba muy configurada, lo que era el violín, la viola, la gamba, o la viola. Es decir, yo a veces quisiera como haber vivido en ese momento para tener un registro real, porque no tenemos ni videos ni fotografías casi, solo algunas ilustraciones que nos quedaron. De hecho, miren esto tan particular. Juan Sebastián Bach compuso tanta música. Sí. Él en su momento él no era tan famoso. Él simplemente era un trabajador de la capilla. Tenía que componer música para órgano o para su orquesta porque venía la reina, porque se casaba el príncipe, porque cualquier evento de esos de la realeza pasaba, él tenía que estar siempre componiendo. O sea que era un trabajo de composición a luz de vela. Él tenía que componer mucho. Y en esa época no había como una biblioteca donde poner las cosas, no existía eso. Entonces, todas esas partituras que él escribía,
se las llevaban, por ejemplo, para una carnicería y ahí empacaban carne o las cosas del mercado. Hay una anécdota que varios de los conciertos, sobre todo los de Brandenburgo, que son hermosos, alguien notó que esas partituras estaban como muy organizadas, donde envolvían como cosas de una carnicería y las recuperaron de ahí. Entonces se cree que se perdió mucha música, imagínense. Porque es que Bach no tenía dónde consultar. Él le tocó crear. Imagínense esa cosa tan maravillosa. A él le tocó crear todo. Después viene el periodo clásico tan maravilloso, donde tenemos exponentes especiales como Joseph Haydn, Mozart. Después viene el periodo romántico con Beethoven, ya en el siglo XIX. Después el siglo XX, las expresiones más modernas que tenemos hoy en día, y ahora que los periodos con la tecnología, con la inteligencia artificial, ya no sabemos, los periodos no van a ser de 200 años ni de 1000, sino de cada que cambie la tecnología. Entonces es interesante, la música digital. Yo estudié una maestría en investigación musical y ya se puede componer a través de, esa es una de las cosas que preguntabas ahora, se puede componer ya no simplemente con un lenguaje de escritura musical y la notación que conocemos tradicional, sino a través de códigos, Sí. un lenguaje ya informático. Entonces se puede componer a través de Python, con librerías, y ya la música, toda la música es muy amplia en este momento, con la parte digital, la tecnología, la inteligencia artificial. Listo, profe, le queremos agradecer mucho por aceptar la invitación, por sacar ese tiempito con nosotros para hablar y para ayudar a los estudiantes de noveno a 11 a guiarse más hacia dónde van a estudiar. ¿Qué podría decir yo de este programa? Es muy importante. Yo podría concluir con esto. Estudiar música es demasiado beneficioso, no solo para hacerse rico o para tener fama o para tener poder, sino por lo que uno puede hacer por uno y por el entorno. Todos deberíamos saber mucha música, o sea, el que busca a Dios, el que busca saber bastante de música, está por buenos caminos. Muchas gracias y a toda la comunidad nos vemos en un próximo capítulo de ¿Y ahora qué?